Siguiendo el recorrido del aragonés de slalom, esta vez hemos visitado Samper de Calanda, población de la comarca del Bajo Martín en Teruel. Hola, segunda prueba del aragonés de slalom, esta vez en el circuito de Samper de Calanda, otro magnífico circuito desaprovechado para el karting aragonés, pero muy bien aprovechado para el automovilismo en general. Slalom organizado por el Automóvil Club Zaragoza, nuevamente 41 inscritos y de los cuales 16 en la categoría de debutantes. 12 en vehículos de serie, verdadera base de nuestro automovilismo, 3 en vehículos históricos y las 3 pilotos de mujer y motor que se están jugando el campeonato. No menos de 33 grados nos esperan, aunque debajo del casco de ellos y de ellas el mercurio se saldrá del límite, eso seguro. A disfrutarlo. Uno de esos habitantes de Samper es Víctor Mur, catalán de origen samperino, que dejó su Cataluña natal para traer a esta localidad un circuito de karting, apropiado para ciertas modalidades de automovilismo como el slalom que hoy nos trae. Víctor, encantado, Kiko. ¿Cómo nace el karting o las instalaciones de Samper? Pues nace de una pasión de familia, de una ilusión conjunta, veníamos de la competición. Y nosotros somos de Cataluña, de Barcelona, y nos vinimos aquí, al Bajo Aragón, a montar, a apostar por el automovilismo. ¿Por qué Samper de Calanda? Bueno, mi abuelo era de aquí. ¿Qué características tiene la pista de karting larga, la grande? La pista grande, la pista de velocidad, tenemos 1.600 metros. 1.600 metros de asfalto, tenemos 10 metros de ancho, 11 en la recta, una escapatoria de 15-20 metros también. Entonces es una pista bastante técnica, sobre todo lo que caracteriza mucho a esta pista es que tiene muchas subidas, muchas bajadas, con lo cual para kart sobre todo es súper exigente, para coche es muy técnica, es una pista que tienes que hilar fino, tienes que saber por dónde vas, si no ya los pedales te escupen, no te notas fluido, pero en el momento que entras en sintonía con la pista, que entiendes bien más o menos el trazado, wow, vas por un rail, la pista te va acompañando, tenemos curvas pedaltadas tipo NASCAR, curvas totalmente ciegas, si vas en este caso con un kart a 2 centímetros del suelo. A las 10:30 empezaban a verificar a nivel administrativo los equipos y la temperatura ya anunciaba lo que iba a ser el desarrollo de la mañana, un día de calor. La organización, eficaz como siempre, a cargo del Automóvil Club Zaragoza, quien reconocía que si participaran fórmulas sería más atractivo, y la gran labor que se está haciendo en el slalom. A mí me gustaría que hubiese monoplazas porque dan un espectáculo que al público le gusta mucho, porque sabes que es un aparato muy divertido. Aquí se dejó de hacer esa categoría porque solo se apuntaba uno, que venía de Castellón a correr. De espectáculo, ¿no crees que daríamos espectáculo si hiciéramos una categoría para que se pudieran apuntar en los slalom los Can-Am y los buggies que corren en rallies de tierra? No lo sé, no lo veo muy fácil porque son vehículos muy específicos de tierra. No lo sé, eso. Hombre, bonito sería. Este año, en esta carrera y en la carrera pasada, y en lo que va a ser el campeonato, 16 debutantes. ¿Cómo lo ves? Pues veo que es el fruto de la labor, sobre todo de Carlos Villano. Por la selección de slalom. A priori, y viendo la lista de inscritos, destacaban algunas posibilidades de subir al podio. El actual líder del campeonato, Fernando Villaro, con el reconocido AX Proto, el actual campeón de la especialidad, David Tesán, con el Clio RS, Laura Aparicio, líder de Mujer y Motor con su Lupo GTI, Daniel Cardiel con su BMW E36 o Carmelo Cayenne con el AX Proto. Además, nosotros continuamos haciendo el seguimiento a los debutantes y entre ellos a los 3 becados por la FADA. Robert Salue, que esta vez utilizaba un BMW 328i. Sí señor, este es, llevo un año montándolo y en verdad acabé esta semana de montarlo. Pasas de un tracción delantera el slalom pasado, coche prestado, a un tracción trasera, coche propio. Exactamente. ¿Cómo lo ves? Pues por lo menos más descaro le vamos a echar. En cuanto a la tracción trasera, pues el Abarth era un coche ideal para esto, este quizás no tanto. Veo que llevas 2 buckets. ¿Qué pasa? ¿Te planteas algún rally o qué? No, sinceramente no.
Este año 16 debutantes, entre ellos, por supuesto, los 3 que fuisteis becados, más unos cuantos que salieron de las becas. ¿Cómo está el tema? La lucha es 100% conmigo mismo, no tocar ningún cono. Así que esta es mi máxima de hoy. De todos los veteranos que ves alrededor tuyo, ¿te fijas en alguien por sus manos o como...? Sí, por supuesto. Un compañero Dani, que tiene también un BMW como este, probablemente menos preparado, pero es que va muchísimo más rápido, con una finura increíble. Hablando de eso, ¿le has pedido consejo a alguno de los veteranos? Consejo no, porque es muy descarado, pero sí que le he echado el rabillo a lo que hacen, sí. Nacho Roy con Ibiza 1.9 diésel. Hola Nacho. Buenos días. Me dijiste cuando en las becas que pensabas usar un coche de segunda mano, solo para slalom y tal, un Astra 1.4. Así es. ¿Es este el que traes hoy también? Sí, señor. Es el que pensamos traer hoy y toda la temporada. Entre Robert y Suley, que sois, ¿Sí? que sois los 3 becados, andáis por los pelos. ¿Cómo lo ves? ¿Veis este año pelean entre los 3? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que ellos compiten también en otras categorías. Nosotros, por ejemplo, competimos en categoría de serie. Ellos están en competición. 16 pilotos debutantes, tanto en este slalom como en el slalom pasado. ¿Te has fijado en alguno de ellos, en algún truco que empleen para el coche? No, voy fijándome un poco en cómo lo hace un poco todo el mundo para aprender, y al fin y al cabo también soy debutante y voy cogiendo un poco de todo el mundo para aprender técnicas, sobre todo también para aprender sobre el coche, que es nuevo para mí y demás. Intento coger de todo el mundo, no me fijo en alguien en concreto. ¿Le da tu referente en automovilismo antes de meterte ya con el casco puesto? Dani Sordo me encanta por los rallies, que a mí los rallies me gustan muchísimo. Y además llevando la mejor cerveza del mundo. Y con otro diésel, Suley Diallo, aunque en categoría competitiva. Suley, ¿por qué tu coche se inscribe en categoría competición en vez de en serie? Pues porque aparte de ir vaciado, lleva escape, lleva una electrónica, llantas también que no son las que suele llevar de serie. ¿Crees que debería de haber otro grupo o otra categoría para separar diésel de gasolina? Pues estaría bien, además así mucha gente se apuntaría con modelos diferentes de coches, se tiende a competir con gasolina, pero los diésel ya se ve que no van tan mal. ¿Aconsejan? Sí, hay muy buen ambiente y siempre hay algún consejo que viene bien. De los que corren actualmente, ¿en quién te fijas más como coche? Pues fijarme como tal en los que están más arriba, David Tesán, Daniel Carriel, que me llevo muy bien con él. Son gente que se ve que va muy fino, no se ve que vayan corrigiendo mucho y se puede aprender bastante de ellos. ¿Quién ha sido tu referente en automovilismo? Pues puede ser un montón, desde Colin McRae, Hamilton en Fórmula 1. Y Víctor Díez con Seat Ibiza, quien reconocía lo fácil que resultó meterse en este mundillo racing. Ángel Echegoyen, que es el que más me ha metido en este mundillo de meterme, venga, mete tu coche viejo a competir. Pues aquí estamos. Me pasó lo de la beca y me he metido. ¿Te encuentras en los paddocks con los veteranos? Sí. ¿Has aprovechado para hacerles alguna pregunta sobre técnica o sobre estrategia? Sobre técnica y tal, no. Lo que me han ido diciendo en la carrera anterior en Motorland, me estuvo diciendo Ángel que tienes que acertar porque pierdes mucho tiempo haciendo esto, y pues ahora vamos a intentar cambiarlo a ver si podemos mejorar algo más de tiempo. ¿Te ves vídeos? Me veo algún vídeo para mirar a ver cómo lo hace la gente y tal.
Y como un debutante más, Eduardo Escolano, bicampeón de Aragón de slalom, llegaba del Rally Bajo Aragón. ¿Es el mismo Ibiza que vimos en el Rally Bajo Aragón? No, esta es una unidad nueva que la hemos hecho desde cero este año y lo hemos hecho con idea de correr en circuitos y lo estamos aprovechando para probar aquí en los slaloms. Y opinaba sobre la disciplina para empezar en automovilismo. Hombre, el slalom es distinto, al final es una competición igual. Evidentemente es una competición que se va más despacio, pero te diría que en el momento que salen 40 personas y hay que correr todo lo que se pueda y hay un cronómetro por el medio, no hay diferencia, es más barato, por lo demás es competición igual. Pero vamos, en cualquier caso, que haya tantos debutantes es bueno, o sea, la modalidad para empezar en el automovilismo es esta. Aquí hemos empezado todos y muchos de los que hemos empezado aquí, 20 y pico años después, aquí seguimos. Hay unos cuantos que reúnen estas características, así que hay que seguir invirtiendo en esta modalidad. ¿Qué dirías a la nueva federación? ¿En qué tiene que emplear su...? Que fuera continuista en lo bueno y que todo esto como slaloms, como categoría de promoción en la tierra y en la velocidad, que creo que la velocidad en ese sentido está muy abandonada, que se fuera en esa línea. Porque la velocidad, ha habido años de 40 y pico inscritos, pero han sido 40 y pico inscritos con coches muy gordos, de mucho dinero. Y aquí lo que habría que tener es 15 coches de lo más básico, para que haya rotación. Y esto es un debe que tenemos. Ya desde la manga de entrenos fue Fernando Villaro con el AX Proto quien se imponía por delante de Tesán y Cardiel. En las bancas oficiales, Fernando Villaro seguía manteniendo su dominio en 2 sesiones en las que se repetían los puestos de podio, con la segunda plaza en ambas para Carmelo Cayén, compañero de equipo con el Citroën AX Proto, y de David Tesán, que completaba las plazas de honor de la cita turolense. El propio Carmelo nos explicaba cómo llegó el AX Proto a los slaloms aragoneses. Oye, el AX que todo el mundo conoce en los slaloms, ¿cómo nace? ¿Lo hacéis vosotros? ¿Lo compraste hecho? ¿Lo reformasteis? No, a ver, yo siempre me han gustado los protos y los coches un poquito exclusivos o diferentes. Y bueno, siempre me había, ya cuando hicimos aquel C2 de mecánica Mitsubishi, pues bueno, siempre lo de una X me apetecía tenerlo y entonces encontré por ahí un chasis que ya estaba a medio hacer y lo acabaron de hacer en los de PCR en Vic y bueno, y así nació la cosa. Luego pilló la pandemia por el medio, costó un poquito más hasta que lo tuvimos, pero bueno, ahí está. Y ahora ya más o menos funciona bien. Carmelo, primero en el año 2021 en slalom. El año pasado hiciste quinto. ¿Este año qué planes hay? Bueno, pues como siempre la idea es pelear siempre por la victoria, intentar ganar, pero como hay mucha competencia muy buena, pues entonces no se puede ganar todos los años, lógicamente, y bueno, pero lo importante es estar aquí e intentar, ¿vale? Estar ahí. ¿Qué diferencias ves para este proto entre el otro día en slalom, el circuito o el tipo de asfalto? Al principio siempre patina un poquito más, la primera manga hasta que se limpia siempre va a haber un poco de polvillo, pero bueno, luego hoy teniendo un buen día de temperatura tenemos un buen agarre. En el trofeo debutantes y con la ausencia de los 2 primeros clasificados, la victoria ha sido para Robert Salué, que con su BMW 328i lograba además una meritoria cuarta plaza Scratch, siendo el mejor en los entrenamientos y en la segunda manga. El podio del trofeo de los nuevos pilotos lo han completado Daniel Vitrián con un Honda Civic y Adrián Lázaro con un Nissan Almera GTI. Este último e Iván Segura se sitúan colíderes de la clasificación provisional tras las 2 primeras pruebas. Laura Aparicio no consiguió subir al podio Scratch, aunque al igual que hizo en Motorland, se imponía en Mujer y Motor, y haciendo un sexto en la general, se colocaba por delante de Eva Codinach, Dae Bulanos y Ana María Rubio con un Opel Corsa C. Participante de las becas slalom. ¿Qué te fijas de los veteranos? ¿En la preparación del coche? ¿En cómo se preparan ellos? ¿En las manos? A ver, yo creo que en general en todo, pero bueno, principalmente los tipos de coches. Los tipos de coches, cómo llevan la preparación, cómo a lo mejor trazan pues las curvas o el manejo de lo que son la posición de las manos. ¿Les has pedido consejo a alguno de ellos? Sí, a unos cuantos. ¿Y? No, bien, he ido practicando un poquillo y tal y corrigiendo algunas cosillas
pero bueno, principalmente, o sea, el coche también es importante. Segunda prueba del campeonato ya. ¿Cómo te vas sintiendo? No, voy mejor. En vehículos de serie repetía victoria Sergio Becerro con su Ford Fiesta ST, logrando imponerse en las 2 mangas de carrera. Daniel Quílez, con un Opel Corsa C, se hacía con la segunda plaza, superado por solo 43 milésimas de segundo, mientras que Daniel Ojea, Citroën C2 VTS, lograba el tercer puesto, sumando 378 milésimas más que el vencedor. En la Copa Master 55 repetía victoria Carlos Sanz, que cambiaba el Hyundai por un Saxo, superando al veterano José Luis López con su Clio RS, y que nos explicaba su cambio de montura. Pues el Hyundai al final es que fue por tema de inscripción, ¿vale? Y consideramos que era mejor venir con el Saxo por el tema de más juguetón, más ratonero y disfrutar con él más que con el Hyundai. ¿Seguir ampliando ventaja en el campeonato? Lo vamos a intentar. La verdad es que me parece que es una promoción interesante y bueno, y este año que con el tema del Master 55 pues vamos a intentar llevarnos alguna victoria más. José Luis Sanz viene con el RS, con el Clio RS. ¿Cómo te ves ahora con el AX y él? Yo pienso que podremos estar ahí en los tiempos porque es un coche muy pequeñito, juguetón, con suspensión de circuitos, entonces dirección asistida, que es lo que no llevábamos en el vehículo anterior, y entonces pues bueno, yo pienso que sí que podremos estar ahí en la pelea con él. Te bajas del asiento de copy en un Manta 400 hace poco en el rally. Ahora te sientas en una X. ¿No te da la sensación de que vas parado? Bueno, son sensaciones diferentes. O sea, después de bajarte de un Manta 400, un grupo B y con Mariano a la izquierda, pues la verdad es que cualquier cosa que te montes, pues las sensaciones que vas parado totalmente. Pero bueno, son conceptos diferentes. Para mí es un honor montar con Mariano en ese aparato. Y porque muy poquita gente puede decir eso, o sea, hay un coche oficial de la época y bueno, y ahora pues venimos aquí con este juguetillo pues para intentar disfrutar. En la Copa Vehículos Históricos, un piloto que nos demuestra que esta disciplina se puede hacer con cualquier tipo de coche, Alberto Mayón, con un Ford Fiesta de 42 caballos. Es el actual líder de esta modalidad. No viene a este slalom Alquézar, ¿te pondrás primero de grupo? Bueno, puede ser, tengo 2 rivales. 2 Renault 5 Alpine, así que bueno, vamos a darlo todo por encabezar este slalom. Que en 1983, en un slalom que organicé yo, por cierto, salió un Ford Fiesta del mismo color que este y mismo modelo. ¿Cuál es la historia de este Ford Fiesta? ¿Por qué corres con este Ford Fiesta? Pues este Ford Fiesta, mire, desde que era chico siempre me ha apasionado el mundo del motor y ahora que he tenido la oportunidad de participar, pues decidí comprarme este Ford Fiesta justo para este campeonato. ¿Piensas seguir con este coche el próximo año o ya tienes pensado cambiar de modalidad y este año solo para hacer manos? No, por supuesto seguiré con este coche y poder hacer algunas modificaciones para llegar a la clase de competición. ¿Ahora qué está sacando? ¿60 caballos? ¿65 caballos? 42 caballos. Es un 0.9. ¿Has hecho algo? ¿Karting o algo? Nada. No. ¿Directamente a los slalom? Sí. Sin embargo, no saliste en las becas slalom. No, porque tenía que tener 3 años mínimo empadronado aquí en la comunidad de Aragón y vine de Andalucía hace año y medio, justo. Y como es habitual en esta temporada, dejamos el 8º Slalom Circuito de Samper y nos preparamos para seguir a todos y todas en el próximo slalom, el sábado 15 de junio en el 6º Slalom Ciudad de Calamocha. Gracias a la Comisión de Slalom de la FADA y a la familia Moore por las facilidades dadas para realizar este reportaje.